¿Alguna vez te has sentido confundido por el amor? ¿Te has preguntado por qué alguien que parecía tan cercano de repente se aleja? ¿O por qué el amor, en lugar de ser una fuente constante de alegría, a veces despierta en nosotros miedo, inseguridad o incluso dolor? Estas son preguntas que muchos evitamos hacernos, pero que en realidad contienen las claves para comprender la naturaleza profunda de nuestras relaciones. Carl Jung, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, nos enseñó que el amor no es solo un sentimiento superficial, sino un proceso psicológico complejo que pone en juego nuestra conciencia y nuestro inconsciente. Amar no es simplemente sentir, es enfrentarnos a nuestras sombras, a nuestras heridas del pasado y a los miedos que a veces ni siquiera sabemos que tenemos. Y es precisamente ahí donde muchas personas se bloquean, donde el amor se convierte en un misterio que parece imposible de descifrar. Si alguna vez alguien te ha ignorado sin razón aparente, si has sentido que la conexión que creías profunda se ha desvanecido de un momento a otro, es posible que no se trate de desinterés, sino de una lucha interna que la otra persona ni siquiera comprende. Jung afirmaba que lo que no enfrentamos en nuestro interior, lo proyectamos en nuestras relaciones, y muchas veces el miedo al amor es en realidad un miedo a uno mismo. Pero detente por un momento y pregúntate, ¿qué dice esto de mí? ¿Por qué el amor me afecta de esta manera? ¿Qué heridas inconscientes podrían estar influyendo en la forma en que me relaciono con los demás? Jung nos invita a ver el amor como un espejo, un reflejo de nuestras propias luces y sombras. Cada persona que entra en nuestra vida no es un accidente, sino una oportunidad de autoconocimiento. Cada relación, ya sea armoniosa o conflictiva, nos muestra algo sobre nosotros mismos que, de otra manera, permanecería oculto. El amor nos obliga a enfrentarnos a nuestra vulnerabilidad y eso puede ser aterrador. La psique humana está diseñada para protegerse del dolor y muchas veces ese mecanismo de defensa se traduce en distanciamiento, en evasión o incluso en rechazo. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de temer este proceso, lo abrazáramos como una oportunidad para crecer? Jung decía que solo podemos encontrar la plenitud cuando integramos todas las partes de nuestro ser, incluyendo aquellas que nos resultan incómodas o dolorosas. Piénsalo por un momento, ¿alguna vez has sentido miedo de entregarte completamente a una relación? ¿Has experimentado la sensación de querer acercarte a alguien, pero al mismo tiempo sentir la necesidad de alejarte? Esto no es casualidad. Es el resultado de años de experiencias, de heridas no sanadas y de creencias inconscientes que influyen en la manera en que damos y recibimos amor. Cuando alguien que dice amarte se aleja sin una explicación clara, solemos buscar respuestas en la superficie. Nos preguntamos si hicimos algo mal, si dijimos algo indebido o si hubo un error que causó esa distancia. Sin embargo, rara vez nos detenemos a considerar que la verdadera razón no está en lo externo, sino en el mundo interno de esa persona. Carl Jung nos enseñó que nuestras acciones y decisiones, a menudo, son impulsadas por fuerzas que no comprendemos del todo. Lo que parece una elección consciente muchas veces es solo la manifestación de un proceso mucho más profundo que se mueve en la sombra. Si alguien que te ama te ignora, en lugar de verlo como un acto de desinterés, intenta observar qué está ocurriendo en su interior. El amor, cuando es auténtico, despierta aspectos internos que no siempre estamos preparados para afrontar. Puede revelar heridas de la infancia, inseguridades que creíamos superadas o incluso el miedo a perder el control. Erich Fromm, otro gran pensador del amor, afirmaba que amar no es solo un sentimiento pasivo, sino un acto que exige madurez, voluntad y compromiso. Para muchos, amar significa exponerse, y exponerse implica correr el riesgo de ser herido. No todos están listos para asumir ese riesgo, incluso si el sentimiento es genuino.
Freud, maestro de Jung, habló sobre los mecanismos de defensa del yo. La evitación es una de las respuestas más comunes ante un estímulo emocional abrumador. Para algunas personas, el amor representa una amenaza porque activa sus mayores miedos, el miedo al abandono, el miedo a la dependencia o el miedo a la pérdida de identidad. En estos casos, la distancia no es sinónimo de desinterés, sino un intento inconsciente de recuperar el control sobre sus emociones. Jung explicaba que el ego teme lo que no puede manejar, y el amor genuino es una de las fuerzas más incontrolables que existen. Amar, para algunos, es sinónimo de perder independencia y dejar de ser quienes creen ser, y por eso su inconsciente activa mecanismos de defensa como la indiferencia o el alejamiento. Jean-Paul Sartre, con su existencialismo, también nos ofrece una visión interesante sobre el amor. Según él, el ser humano lucha constantemente entre la necesidad de libertad y el deseo de conexión con el otro. Muchas veces, cuando una persona siente que una relación lo está llevando demasiado cerca de su propia verdad, de aspectos de sí mismo que no quiere ver, elige retirarse. No lo hace con maldad, sino porque su psique no está lista para ese nivel de profundidad emocional. El amor nos enfrenta con lo mejor y lo peor de nosotros. Jung decía que lo que más nos molesta en los demás es, a menudo, un reflejo de lo que negamos en nosotros mismos. Cuando alguien se aleja de ti, puede ser porque tu presencia le está mostrando partes de sí mismo que no está listo para aceptar. Si siente que a tu lado se vuelve demasiado vulnerable, su inconsciente puede empujarlo a la retirada, no porque no le importes, sino porque la relación lo enfrenta con aspectos de su propia sombra. Esto explica por qué, muchas veces, las personas que más nos aman son las que más nos hieren con su indiferencia. No es que quieran dañarnos, sino que el amor los coloca en un estado de conflicto interno donde sus emociones y sus miedos entran en una lucha invisible. No siempre son conscientes de ello, solo sienten una presión interna que los lleva a alejarse. Incluso pueden buscar excusas lógicas para justificar su comportamiento, pero la verdadera raíz del distanciamiento se encuentra en su mundo interno, en esos rincones de su psique que aún no han sido explorados. Cuando alguien que te ama comienza a ignorarte, es natural querer respuestas. Buscamos señales, analizamos sus palabras, su comportamiento, e incluso recurrimos a estrategias para llamar su atención. Pero la verdad es que no hay nada externo que puedas hacer para cambiar el proceso interno de otra persona. Jung nos enseñó que cada individuo está en su propio viaje psicológico y que no se puede obligar a alguien a enfrentar sus sombras si no está listo para hacerlo. El amor no puede forzarse, la conciencia no puede imponerse. Solo podemos permitir que cada persona siga su propio proceso a su ritmo. Viktor Frankl, en su análisis sobre el sentido de la vida, hablaba del amor como un acto de trascendencia. Decía que el verdadero amor no es posesión ni control, sino una entrega sin expectativas, una aceptación del otro en su totalidad, incluso en sus procesos de crecimiento y sanación. Desde esta perspectiva, si alguien se aleja de ti, es posible que no sea porque no te ama, sino porque necesita resolver aspectos internos antes de poder entregarse completamente. El mayor reto es aceptar que, en algunos casos, el amor no es suficiente para mantener a una persona cerca. No porque el sentimiento no sea real, sino porque el amor implica crecimiento y transformación, y no todos están preparados para atravesar ese proceso. Para Jung, el propósito del amor no es la posesión ni la seguridad absoluta, sino la evolución del ser. Una relación puede ser el catalizador de un despertar, pero cada persona decide si está dispuesta a atravesarlo o no. El amor es un espejo. Nos muestra lo que somos, lo que tememos, lo que necesitamos sanar. Si hoy alguien te ama y se aleja, no lo tomes solo como una pérdida,
sino como una oportunidad para profundizar en tu propio viaje de autoconocimiento. Después de todo, como diría Jung, hasta que lo inconsciente se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Cuando alguien nos ignora, la primera reacción es sentir dolor, frustración o incluso enojo. Nos preguntamos qué hicimos mal, buscamos razones lógicas y tratamos de interpretar cada gesto o palabra en un intento de encontrar respuestas. Sin embargo, como Jung nos enseñó, la verdadera clave no está en lo que el otro hace, sino en lo que esa experiencia despierta en nosotros. En la vida cotidiana, estas dinámicas se ven reflejadas en muchas situaciones. Pensemos en una persona que ha crecido en un hogar donde el amor era condicionado. Desde la infancia, aprendió que para recibir afecto tenía que ser obediente, cumplir expectativas o incluso reprimir su verdadera personalidad. Cuando en su vida adulta alguien la ignora o se aleja, su reacción no es solo sobre el presente, sino que está profundamente ligada a esas heridas de la infancia. Siente que debe hacer algo para recuperar la atención del otro, que necesita demostrar su valor para ser amado. Pero, en realidad, el problema no es el otro, sino el reflejo de sus propias inseguridades y miedos no resueltos. Las grandes tradiciones espirituales nos recuerdan que el dolor es, muchas veces, el detonante del despertar. En la Biblia, el libro de Job muestra cómo las pruebas y la pérdida pueden ser un camino hacia la comprensión más profunda de la existencia. Job pierde todo lo que ama, pero a través de su sufrimiento y reflexión, alcanza una relación más íntima con lo divino. Del mismo modo, cuando alguien nos ignora o se aparta de nuestra vida, es una oportunidad para cuestionar nuestras creencias sobre el amor, el apego y el valor personal. Jung hablaba de la necesidad de integrar nuestra sombra para alcanzar la totalidad. En el contexto de las relaciones, esto significa reconocer que muchas veces buscamos en el otro la validación que no nos damos a nosotros mismos. La tradición budista refuerza esta idea con el concepto de anicca, la impermanencia, nada en este mundo es fijo, todo está en constante cambio. Cuando nos aferramos a alguien y exigimos que su presencia sea constante, estamos resistiendo la naturaleza misma de la vida. El amor que no está basado en la conciencia se convierte en una fuente de sufrimiento. En el cristianismo, Jesús enseñó que el amor verdadero es libre y no condicionado. Ama a tu prójimo como a ti mismo implica que primero debemos aprender a amarnos de manera genuina. Si una persona se aleja, tal vez es el momento de preguntarnos si hemos estado amando desde la carencia o desde la plenitud. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice, «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esto puede interpretarse como una invitación a buscar primero nuestra plenitud espiritual antes de buscar la plenitud en otra persona. Cuando nos enfocamos en nuestro crecimiento interno, las relaciones dejan de ser una fuente de sufrimiento y se convierten en un reflejo de nuestra propia evolución. El budismo también nos habla del desapego con amor. No significa indiferencia, sino amar sin poseer, sin esperar que el otro llene nuestros vacíos. La ausencia de alguien puede ser el recordatorio de que la paz verdadera no depende de la presencia de otro, sino de nuestra propia conexión con lo eterno. Por último, el mensaje más importante es el de la confianza. La fe en que todo tiene un propósito, que cada experiencia nos está guiando hacia una versión más consciente de nosotros mismos. Si alguien se va, quizás no es un castigo ni una pérdida, sino una liberación hacia algo mejor, más alineado con nuestra verdadera esencia. La espiritualidad nos enseña que el amor no es una lucha de poder ni una fuente de sufrimiento. Es un reflejo de nuestra relación con nosotros mismos y con lo divino. Cuando dejamos de mendigar amor y comenzamos a vivir desde la plenitud, comprendemos que nada se pierde, todo se transforma.
Y en ese proceso, nos encontramos con el amor más grande de todos, el que siempre ha estado dentro de nosotros. Cuando nos enfrentamos a la ausencia de alguien a quien amamos, la mente tiende a buscar respuestas en la superficie. Nos preguntamos por qué se fue, qué hicimos mal, cómo podríamos haberlo evitado. Pero esta búsqueda externa rara vez nos lleva a una verdadera comprensión. La clave no está en entender las razones del otro, sino en descubrir lo que su partida nos revela sobre nosotros mismos. Carl Jung nos enseñó que la vida nos confronta con situaciones que reflejan nuestro mundo interior. Cada pérdida, cada rechazo y cada distancia son espejos que nos muestran aspectos de nuestra propia psique que quizás hemos ignorado. La ausencia de alguien no solo genera vacío, sino que saca a la luz nuestras heridas más profundas, el miedo al abandono, la inseguridad, la sensación de no ser suficiente. Pero estas emociones no surgen porque la otra persona se haya ido, sino porque ya existían dentro de nosotros. La partida del otro solo las hizo visibles. Desde una perspectiva espiritual, cada relación que llega a nuestra vida tiene un propósito. Nada ocurre por casualidad. Cada persona que entra en nuestra historia cumple un papel en nuestro crecimiento, ya sea para enseñarnos sobre el amor, el desapego, el valor propio o la capacidad de soltar. Cuando alguien nos ignora o se aleja, no significa que hemos fallado o que no somos dignos de amor. Significa que estamos siendo llamados a mirar hacia adentro y sanar aquello que nos hace depender de la presencia del otro para sentirnos completos. Si has llegado hasta aquí, significa que has tenido el coraje de romper con las cadenas invisibles que te mantenían atado a las expectativas de los demás. Significa que has elegido la autenticidad sobre la aprobación. Y aunque el proceso haya sido doloroso, es un dolor que con el tiempo se convierte en libertad. Entonces, ¿cómo seguir evolucionando espiritualmente después de esta liberación? La respuesta radica en el autoconocimiento y la práctica constante de la autodisciplina emocional. Los estoicos enseñaban que el control sobre las propias emociones es la clave de la verdadera paz interior. En lugar de reaccionar a las acusaciones y la culpa impuesta por los demás, puedes observar esas emociones sin dejarte arrastrar por ellas. Como decía Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Otro aspecto crucial es la práctica del desapego. En la tradición hindú, se nos enseña que el sufrimiento surge del apego. Apegarnos a la idea de que los demás nos comprenderán, de que aceptarán nuestro despertar con gratitud, es una trampa del ego. No todos están listos para ver la verdad, y eso está bien. Tu labor no es convencer a nadie, sino mantenerte firme en tu camino. El día a día nos brinda múltiples oportunidades para aplicar este conocimiento. Cada vez que alguien intente manipularte con culpa, en lugar de reaccionar con rabia o sumisión, puedes verlo como una prueba de tu evolución. Puedes observar cómo el miedo al rechazo se activa en tu interior, pero en lugar de ceder, eliges mantenerte en paz. Cada vez que sientas la tentación de volver a los viejos patrones de complacencia, puedes recordar que tu propósito es más grande que la aprobación momentánea de los demás. Además, la evolución espiritual implica rodearte de personas que resuenen con tu nueva vibración. Así como los pueblos antiguos tenían sus círculos de sabios y maestros, tú también puedes encontrar una comunidad de personas que comprendan tu proceso. Ya sea a través de lecturas, meditaciones, grupos de crecimiento personal o incluso canales como este, donde exploramos juntos los caminos del despertar. Y ahora, después de todo este camino, es momento de que tomes una decisión consciente. ¿Seguirás permitiendo que las expectativas ajenas dicten tu vida o te comprometerás con tu autenticidad? El despertar no es un destino, sino un viaje continuo.
Y cada día, con cada elección, reafirmas tu compromiso con tu propio crecimiento. Si este mensaje ha resonado contigo, si has sentido que estas palabras reflejan tu proceso interno, te invito a seguir explorando este camino juntos. Suscríbete al canal, comparte tu experiencia en los comentarios y sigue profundizando en tu propio despertar. Porque este es solo el comienzo. La verdadera libertad comienza cuando eliges ser tú mismo, sin miedo, sin culpa, sin cadenas. Y recuerda, no fue tu partida lo que los hizo enloquecer. Fue el reflejo de sus propias sombras. Y ese reflejo, aunque incómodo, es el primer paso hacia su propia transformación.